Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más de esta serie que estamos creando, programando la Curiosity Nano, y el día de hoy vamos a hablar un poco lo que son las máscaras de bits. Para eso, pues vamos a establecer como, digamos, principal alternativa la operación pues de prender y apagar pues LEDs o indicadores LEDs conectados a un puerto del microcontrolador. Así que pues lo que vamos a hacer es dirigirnos a un proyecto que hayamos creado, yo lo he llamado Máscara 01. Es un proyecto que únicamente contiene los elementos de configuración de los fuses más la configuración pues de la señal de reloj que vamos a trabajar. Como primera alternativa, lo que vamos a hacer es establecer una señal de reloj interna con frecuencia de oscilación interna para el microcontrolador, y para lograr eso tenemos que venir básicamente acá donde estamos hablando, capítulo 12 de la hoja técnica, donde nos pide que tenemos que configurar la selección del oscilador. Pues para decir que es interna habría que seleccionar esta opción, y la división que le vamos a aplicar a eso, que pues en este caso va a ser una división por cero, para que pues no me reste velocidad a la que podemos seleccionar aquí. Dicho eso, pues lo que vamos a hacer es venir a los registros donde se debe manipular eso. Entonces estos primeros que veíamos acá, que era el de selección, tenemos que colocarlo en 110, y esos bits pues precisamente obedecen acá. Si venimos o subimos un poco a la tabla, en la tabla donde estamos funcionando, donde nos recomienda el fabricante hablar un poco de estos osciladores, nos damos cuenta pues que precisamente la opción de interno es una opción que de todas formas hay que hacerle caso a algo que es una nota que nos da el fabricante. Y esa nota pues obedece a venir a este registro que es el odd frequency, para establecer de que si es interno pues a qué nivel de frecuencia va a funcionar. Así que pues en este caso lo que vamos a hacer es primero configurar que sea interna, que sería 110, y sin divisor de frecuencia, que sería pues colocarlo todos en cero. Así que vamos al registro OSCON, que es el registro encargado precisamente de la selección de esta señal de reloj, y vamos a colocar en estos bits que son el 6, 5 y 4 precisamente esa selección. Para hacer eso hay varias alternativas, pues lo podemos hacer aquí manual, colocar 0, 1, 1, 0, que es la que necesito, y acá pues la división todas en cero. Eso lo podemos colocar así, y lo podemos escribir en formato hexadecimal. En este caso esto sería un 6 y esto pues sería un 0, 0x60 básicamente sería. O podemos escribirlo en número binario. Pues vamos a escribir el registro OSCON 1, vamos a colocar 0B, 0110 y 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Y ahí está configurado pues la señal de reloj interna. Y el otro registro que tenemos que configurar para este propósito es el registro que refiere pues a esta frecuencia. Va a trabajar a 64 megas, así que pues este registro lo va a cargar con 1000, y sería este registro acá. Pues, vamos a ir al registro Oscillator FQR, FRQ, no sé, FRQ, sí. Le vamos a cargar 0B 100, y con esto establecemos una señal de reloj de 64 megas. Bueno, dicho esto, ya estaría configurado el microcontrolador. Vamos a configurar el puerto, el TRIS F lo voy a colocar todo de salida, y el LAC F lo voy a limpiar para que pues estén todos los LEDs apagados. Vamos a compilar acá, vamos a cargar el programa, y recordemos las siguientes conexiones. Mientras carga el programa la placa, quiero que revisemos dónde están conectados los LEDs. Los estoy conectando a RF0, RF1 y RF2 con su resistencia de protección, y los pines aquí a tierra tomado precisamente pues ya sea el pin 24, pin 15 también podría servir, pin 42, cualquiera de los pines de la serigrafía que nos dice que es tierra. Bueno, volviendo a nuestro tema, pues lo que vamos a observar es que ya por lo menos acá ya no está haciendo ninguna secuencia, y pues estamos más que bien. Lo que vamos a hacer entonces ahorita para explicar eso es venir un poco a lo que es la documentación. Para hacer dicha documentación nosotros necesitamos entender varias cosas. Entre lo posible, pues esa máscara de bits, cómo se produce. Para producir la máscara de bits vamos a colocar aquí lo siguiente. Nosotros vamos a tener un registro que normalmente es de 8 bits. Entonces, en este momentico tengo
el nivel bajo y el nivel alto, digamos en 0. Si yo quisiera colocar uno de estos bits en 1, pues entonces podemos hacer la siguiente operación. Podemos colocar un 1 en el bit que yo quiero, solamente un 1 aquí, y los demás pues sería colocarlos en 0. De hecho lo voy a hacer así. Y aplicaríamos una operación que sería una OR. Entonces con esto lo que estamos haciendo es seteando precisamente esos bits que queremos, pues sería que este bit se coloque en 1. Si quisiéramos en otro bit, entonces pues también sería totalmente válido hacerlo en otro bit, por lo menos coloquemos aquí 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Y supongamos que queremos que este bit de acá, que es el bit 6, pues se coloque en 1. Entonces lo que vamos a hacer es llenar todo de ceros y el bit donde yo deseo que se coloque, pues vamos a hacer una operación de OR precisamente para que ese bit se coloque pues en 1. Entonces lo que vamos a hacer al aplicarle ya la OR, lo que estamos produciendo es que esté de 0, esté de 1, 0, 1, como vimos en las sesiones anteriores, 0, 1, 0, 1. Y entonces ahí obtenemos el resultado. Este bit, que es donde yo quería que se colocara en 1, efectivamente se está colocando en 1. Una manera de setear o colocar un 1 a través de, digamos, una compuerta por máscara de bits, porque estamos haciendo una operación netamente entre bits, pues es colocar o pues utilizar la compuerta OR para ese propósito. Entonces, el asunto es dónde debo colocar este 1. Si yo quiero setear el bit, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo escribir esto para que sea un poco más sencillo? Por ejemplo, 00000001, que sería un 1, pues esto equivale a un 1. Si venimos acá, pues esto sería 10, pues esto equivale pues a un 2. Y esto también lo podemos hacer con todos los bits, y esto equivale pues a un 4. Y finalmente podemos seguir trabajando con estos y podemos seguir con todos los que necesitamos. De esta manera podríamos escribirlos todos y llegaríamos a una interpretación pues bastante interesante. El asunto o el dilema es que es tedioso escribir y esta arquitectura es de 8 bits, por lo que lo podemos hacer manual. Sin embargo, si fuera una arquitectura de 16 bits, pues esto ya sería muy tedioso de hacer. Una forma equivalente de hacer esto es hacer lo siguiente. Nosotros podemos hacer en equivalencia, podemos pensar en lo siguiente. Podemos escribir un 1 y hacerle un desplazamiento en el bit donde va a quedar. Por ejemplo, aquí este es el bit 0, yo le digo, pues si no le hago desplazamiento, realmente esto pues es lo mismo, porque es un 1 sin desplazamiento, o sea que un 1 pues sería en formato de 8 bits, pues sería esto. Y si no se desplaza, pues conserva siendo el mismo valor. Mientras que si lo hacemos que se desplace, por ejemplo, una vez, o sea, para que quede en el bit número 1, necesitamos que este dato de acá se desplace hacia la izquierda una vez. Si desplazo esto hacia la izquierda una vez, pues este 1 se va a correr y me va a dejar un 1 a la derecha. Entonces vemos cómo este resultado se sigue produciendo, pero la forma de escribirlo es muy fácil porque no me toca contar los ceros ni los unos, simplemente es decirle dónde quiero que me coloque este 1. Entonces en el bit número 1 estaría súper bien. De esta misma manera podríamos escribir un 1 en el bit 2 y podríamos escribir un 1 pues en el bit número 3. Lo que implicaría pues que acá en el bit 2 se corra 2 unidades, o sea, este original se corra 2 unidades, significa que se corre 1, 2, por eso él queda posicionado acá. Y acá si lo corremos 3 unidades, pues va a quedar acá. Y de esta forma podemos correrlo cuantas veces necesitamos. Una manera fácil para aprendérselo o memorizarlo es colocar un 1 en qué bit. Entonces el 1 lo vamos a colocar en el bit número 0, en el bit número 1, en el bit número 2 y en el bit número 3. Así que pues usted primero debe posicionar ese 1 donde usted lo necesite, debe hacer una OR con el puerto donde va a trabajar. Eso lo que va a hacer es que le va a respetar los valores que tenía previamente el puerto y le va a setear el bit donde usted quiso colocar ese 1. Vamos a probarlo. Para hacer eso, pensemos en lo siguiente. Como es LAT-F, pues es el puerto F, vamos a colocar lo siguiente. A LAT-F le voy a asignar lo que tenga LAT-F. Lo primero que hay que hacer es tener un valor de referencia, el valor actual del puerto. Entonces lo que vamos a hacer es primero leerlo y le vamos a hacer una OR y vamos a colocar un 1 pues en qué bit, pongamos en el bit 2. Entonces recordemos lo siguiente, si yo lo coloco en el bit 2 y venimos acá,
Este sería el bit 0, bit 1, bit 2. Estaríamos encendiendo el tercer LED, este tercer LED. Para nuestro fin práctico, pues debería ser básicamente este tercer LED sería el LED que aparece aquí como en azulito. Vamos a ver si eso funciona o no. Lo que vamos a hacer, de hecho no tiene que ser en un ciclo infinito. Vamos a hacerlo por acá abajo y le vamos a dar ahí donde dice programa. Le estoy diciendo que tomemos este registro y lo encienda. Si venimos a la aplicación, pues efectivamente encendió pues el LED azul, que es el tercer LED. Si lo queremos hacer, por ejemplo, venimos acá y decimos que lo haga para el primer LED, o sea, que el que está conectado en el bit número 0. Si programamos nuevamente, lo que vamos a producir es que pues, se prenda el primer LED. Si venimos acá, ahorita que programe, ahí ya programó, encendemos el primer LED. Es una manera de setear o colocar en alto un bit del puerto, o ya sea del puerto o de una variable, es hacerlo a través de máscaras de bits, como lo estamos viendo aquí a continuación. Esta forma de escritura no es la más recomendada, ni mucho menos, porque resulta que nosotros en lo que vimos de operadores, sabemos que cuando tenemos el nombre de una variable o de un registro, que le está asignando el mismo nombre más una operación, eso se puede abreviar colocando la operación y el operador igual de asignación. ¿Qué significa? Que yo no necesito volver a escribir esto. Con que yo diga, vamos a hacer una OR sobre el mismo, entonces esto en paquete completo me dice que vamos a aplicar una OR sobre el mismo puerto y es con este valor. Y esto nos abrevia muchísimo lo que es el contenido pues de lo que estamos haciendo. Vamos a colocar aquí un 3 para que encienda el LED amarillo. Vamos aquí a cargar, vamos a venir a revisar. Cuando esto se apague, ya habrá programado y encenderá este. Vamos a observar, ahí apagó, programó y encendió el LED amarillo. Mire que esa forma es muy, pero que muy práctica para hacerlo a través de máscaras de bits. Esta es la forma en la que podemos colocar unos por máscaras de bits. ¿Cómo podemos colocar ceros por máscaras de bits? Bueno, esto es como. Entonces sería setear un bit. Aquí estamos seteando, colocándolo en 1. ¿Cómo podemos hacer para clear bit? Por ejemplo, limpiar un bit. Para limpiar un bit es un poco como lo mismo, pero hay que hacerlo de la siguiente manera. Para lo clear, nosotros no podemos recurrir a la OR, sino que lo que hay que recurrir es a una AND. Y no tenemos que recurrir, voy a borrar acá, no tenemos que recurrir a colocarlos en 0. De hecho, esto lo va a colocar en 1. Ese es el peor de los casos. Y vamos a limpiar uno de los que esté aquí. Entonces digamos que quiero limpiar este bit de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar todos los bits en 1. El que quiero limpiar lo dejo en 0 y los demás en 1. Y ahí vamos a aplicar una AND. ¿Qué significa eso? Pues en una AND, si recordamos sesiones anteriores, pues un 1 con 1 pues va a dar un 1. Y donde sea un 1 con 0 pues va a dar un 0. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Va a dar 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Si hacemos, por ejemplo, tenemos una información, por ejemplo, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Entonces decimos que queremos limpiar este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar todos en 1. El que quiero limpiar lo coloco en 0 y el otro lo coloco en 1. Hacemos nuevamente una operación de AND y lo que vamos a producir acá es que pues esto con 1 da, todos van a dar lo mismo, lo mismo que tenía el puerto va a dar. Salvo este bit, que este bit sí le estoy diciendo que tiene que por obligación quedarse en 0. Y efectivamente, pues ahí está. Entonces es como posicionar un 0 en uno de los bits que yo necesito. El asunto es cómo posicionar un 0. Porque es que aquí es mucho más complejo. Por ejemplo, 2, 4, 6, 7. Y este 0, ¿cómo se posicionó aquí? Este no es tan sencillo como decir que un 0 lo corro, lo voy a correr o lo voy a mover una unidad, pues más es nada. ¿Por qué? Porque realmente, pues si usted tiene 0 y lo va a correr hacia la izquierda una unidad, pues 0 en formato 8 bits, pues son todos en 0. Y si usted coge esos ceros y lo mueve una unidad hacia la izquierda, pues sigue siendo 0. Eso no está produciendo lo que necesitamos. Entonces, lo que hay que hacerlo es en 2 etapas. Para poder hacer esto, lo que nosotros tenemos que hacer primero es posicionar un 1 y finalmente hacerle en lógica negada. ¿Cómo así que posicionar un 1 y después lógica negada o complemento a 1 que veíamos en operadores?
Pues sí, precisamente un cero corrido una unidad, perdón, un cero no. Aquí sería primero posicionar un uno y ahí ya sí hacer lo otro. Si yo coloco, digo, vamos a colocar un uno en el bit cero, pues esto equivale pues a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y ahí colocamos un uno. Si después de eso hacemos esta operación, entonces yo digo, después de eso lo que vamos a hacer es precisamente el complemento de esta operación que estamos viendo acá. El complemento, pues lo que vamos a producir acá, básicamente va a ser que niegue los ceros por uno. Entonces todos serían unos. Y el primero, que era donde yo quería, en el primer bit, en este primero, quería que se colocara en cero. En este momento eso se hace en dos etapas diferentes. Hay que entender lo siguiente, como lo que estamos trabajando en lógica de ceros, entonces son activos bajos, por eso él va con complemento. Así que vamos a hacer el caso opuesto. Vamos a encender todos los LEDs. Vamos a encenderlos todos. Y vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a colocar la F. Vamos a hacer, primero hay que leer el puerto. Hay que aplicar una AND. Y hay que aplicarle una AND con el que bit lo queremos apagar. ¿Qué tal que yo diga? No, yo quiero apagar el bit número 0. Entonces, si nosotros venimos, lo primero que vamos a hacer es encenderlo y con esto estaríamos apagando el primer LED. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Programaría, miren por acá, todos deberían quedar encendidos salvo el primero. Mire que el primero está apagado y precisamente porque resulta que pues aquí fue donde lo apagamos. Si yo comento esta línea de código, pues todos quedarían encendidos. Observamos, esperamos a que programe. Ahí ya está programando. Y pues miremos que ahorita sí todos están encendidos. Si venimos al programa, nosotros podemos hacer ya para finalizar este video un poco la abreviación de esto. Si yo elimino esto que está acá y acá lo podemos hacer con A. Entonces de aquí nos quedan claros dos conceptos. Primero, el concepto de máscara de bits es un concepto de operaciones que se hacen netamente entre bits. Como se están dando cuenta, estamos haciendo todo a nivel de bits. Por eso se llaman máscaras de bits. Segundo, cuando yo quiero setear o colocar en unos, debo utilizar una OR, mientras que si quiero negarlo, o sea, colocar un 0, debe ser con una AND y va siempre con lógica negada, va con esta lógica negada. Así que dicho eso, pues espero lo hayan disfrutado, nos vemos en una próxima ocasión y un fuerte abrazo.